Está bueno, ¿verdad? Buen día, ¿cómo andan? Les tengo que confesar antes que voy a repetir la charla. Esta charla ya la di, distinta, pero hace unos años ya la di. Y me parece que es una charla que a mí en particular me dio tantas herramientas que me ayudaron mucho en mi vida, tanto profesional como personal, que está muy ligada, ahora vamos a ver, con este evento que quería repetirla. Entonces, espero, me perdonen, digamos, los que ya la vieron, que esté repitiendo algunas cosas, pero realmente son algunas reflexiones. Yo cuando preparo una charla, para el primero que la preparo es para mí, digamos, ¿no? Porque con la charla aprendo un montón de cosas y es la forma que tengo de interiorizar un montón de conocimiento. Entonces la idea es ver si los puedo convencer a ustedes de una teoría. Esto empieza hace unos cuantos años con un libro que me regaló uno de mis maestros, como dice Antonio de los Campos, que se llama Ricardo Guisardi, y me regaló este libro que se llama La Rebelión de Atlas. No sé si alguien lo leyó alguna vez. ¿Te lo regaló Ricardo? No. ¿No? Él me mandó a comprar. La Rebelión de Atlas es un libro grande, es una novela, es enorme. Cuesta un poco leerlo, desde el 50 y algo. Tiene muchísimas lecturas, una lectura filosófica, una lectura política, una lectura social, una lectura psicológica, pero básicamente el título dice, ¿qué pasa si Atlas era un titán que era el que sostenía el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si Atlas se rebela y dice, no quiero sostener más el mundo? ¿Qué pasa? Y la referencia que hace dice, en el mundo tenemos dos clases de personas, los que hacen y los que hablan. ¿Qué pasa si los que hacen dejan de hacer? Y esa es la rebelión de Atlas. Y el libro me dejó pensando muchas cosas y lo sigo pensando hasta el día de hoy. Y en particular yo tengo una preocupación que quisiera compartir con ustedes. Quizás algunos me entiendan y quizás otros no. Los que son padres seguramente me entiendan un poquito mejor. A lo largo de la historia, los seres humanos siempre han necesitado héroes. El héroe es un ejemplo a seguir, es un ícono. Tenemos desde los héroes griegos, ¿no? Pasando por la Edad Media hasta el día de hoy. Y si uno se pregunta, ¿quiénes son los héroes hoy? ¿Quiénes son los ejemplos a seguir? ¿Quiénes son ese que yo quisiera ser? O pensándolo en un niño, ¿no? ¿Quiénes son un niño o un adolescente? ¿Qué ven como norte? ¿Qué ven como ejemplo? ¿No? A ver, si quieren, cuando yo era chico eran los músicos, o en mi adolescencia los músicos eran el ejemplo a seguir. En mi no tan corta vida, digamos, fue mutando eso. Después en un momento pasamos a los deportes. Todo el mundo, hoy o hace 5 o 6 años, le preguntabas a cualquier gurí y quiere ser Messi, quiere ser Suárez, quiere ser Godín o quería ser Forlán, ¿no? Está bien, digamos, son ejemplos a seguir. Yo estoy un poco preocupado porque ahora aparecen otros ejemplos, y lo charlábamos recién con Milton, que son los llamados influencers, youtubers, gente que está haciendo y generando contenido y tienen miles y cientos de seguidores, ¿sí? Y la pregunta que yo me hago y lo que le quería trasladar a ustedes es si son un buen ejemplo a seguir. Está bien, digamos, Suárez es un tipo que la peleó de abajo, llegó hasta arriba, la podríamos ver, o algunos músicos también. Los youtubers, digamos, me tienen que convencer, digamos, de que son un buen ejemplo a seguir. Lo interesante de esto es que los psicólogos dicen que en nuestra adolescencia, cuando nosotros tenemos un héroe, un ícono a seguir, nos influye. Pero no nos influye solo en la adolescencia, sino que influye en nuestra personalidad también en nuestra adultez, ¿no? Entonces, por eso me preocupa un poquito, porque yo la pregunta que hago es, ¿serán los héroes que debemos tener? Y esto lo leí hace unos días, encontré una historia que leí en el Observador, ahora les cuento de qué se trata. ¿Saben quién es? Ignacio Echeverría se llama. Les voy a contar la historia de esta persona. Ignacio Echeverría es un español que nació el 25 de mayo de 1978, en un pueblito de España. Estudió Derecho. En la crisis española, ¿no? En el paro, como le dicen los españoles, no consiguió trabajo y terminó emigrando a Inglaterra,
donde tenía una muy buena especialización como abogado, terminó trabajando en HSBC, en gestión de fraude. A los 39 años, una persona deportista que le gustaba mucho hacer deporte, en particular le gustaba andar en skate. Un 3 de junio del 2017, Ignacio Echeverría, a eso de las 11 de la noche, estaba por el sur del Támesis, cerca del puente en Londres, cuando vio que una persona le estaba pegando a otra. Se bajó de la bicicleta, iba con el skate en la mano, y mientras se acercaba se dio cuenta que la persona no le estaba pegando, sino que le estaba apuñalando a la otra persona. Enseguida que la terminó de apuñalar, vio que se paraba y se dirigía a otros turistas que estaban en la zona. Ignacio agarró el skate y se abalanzó. Logró que el atacante, digamos, parara. Mucha gente que estaba en la vuelta pudo correr, o sea, le salvó la vida a muchísimas personas. Después vinieron por atrás otros 2 terroristas. Lo que estaba pasando fue el ataque terrorista de Londres del 3 de junio y lo mataron. Y falleció, salvando la vida de muchísimas personas. Yo no me enteré nunca de la historia de Ignacio. Me enteré cuando leí un artículo del decano de la IEM en El Observador diciendo que en Inglaterra, en el Reino Unido, hacen una cosa interesante que es, todos los años hacen una lista de héroes civiles y le dan una medalla, en este caso una medalla post-mortem, a gente que haya hecho cosas por la sociedad. Bomberos, policías, gente que tiene ONGs. Ignacio, héroes. Y la pregunta que yo me hago, ¿no es un gran ejemplo esto? La pregunta que hacía Pablo, el decano de la IEM, en el artículo. ¿No deberían los gobiernos, las sociedades, impulsar esto? ¿Impulsar esta clase de acciones? Es una pregunta que se las dejo picando. Yo quiero seguir un poco con el razonamiento de Pablo. Y Pablo decía, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y ahí es lo que yo quisiera contestar. ¿Por qué nosotros ponemos en los pedestales, ponemos como héroe de la sociedad a ciertas personas, a futbolistas, a músicos, actores, etcétera, y no ponemos esta clase de personas? Yo tengo una teoría, y eso es lo que quería contarles el día de hoy. Mi teoría es que la sociedad, hoy, esta sociedad moderna en la que vivimos, es una sociedad que se está enfocando principalmente en los resultados. Somos exitistas. Vemos como que el ejemplo a seguir es gente que le ha ido bien, que ha tenido resultados en ciertas cosas, que gana muchos millones de euros jugando al fútbol, que tiene un disco de platino, o hoy que tiene millones de likes en sus redes sociales. Y creo que eso nos ha llevado, en contrapartida, a que nos olvidemos de otra cosa y nos olvidemos de lo importante que es la acción, el hecho de hacer cosas, ¿sí? Yo creo que la acción es una respuesta a un montón de preguntas y nos estamos olvidando. Mi teoría, digamos, es que estamos entrando en un letargo de cierta forma y nos estamos olvidando de actuar, ¿sí? Y sobre eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Tiene otra cara esto, ¿no? De que nosotros seamos exitistas, como toda moneda, tiene otra cara. Y la moneda es lo contrario del éxito, es el fracaso. Y me parece que el fracaso tiene muy mala prensa el día de hoy. Estamos viendo muy mal el fracasar. De hecho, yo te digo, fracasado es uno de los peores insultos que se pueden decir hoy por hoy, ¿sí? Sin embargo, no hay éxito que no tenga fracaso antes, o al menos es muy raro. Me parece que ese miedo al fracaso de alguna forma nos anula, nos hace no intentarlo, porque si las chances son pocas me puedo equivocar y puedo fracasar, y yo no quiero ser un fracasado. Es un estigma social ser un fracasado. Por otro lado, a mí me gusta mucho el mundo antiguo, entonces me fui a estudiar en el mundo antiguo, digamos, cómo era antes, ¿no? Y yo ahí siempre termino en Grecia, digamos. Estoy sesgado, digamos, en un periodo histórico, y siempre termino en Grecia. Y descubrí una cosa re interesante. Los griegos, ¿no? Imagínense, ¿no? Grecia, 600 a.C., etcétera, y que viene, no sé, una batalla, ¿no? Imagínense la película 300, ¿no? Para que tengan una idea de lo que era una batalla de ese entonces, capaz que con menos abdominales. Entonces, las batallas en ese entonces, los tipos lo que tenían era una espada corta, más o menos de este tamaño, una armadura de cuero endurecida, un casquito y dale que es tarde. Y eran 1000 contra 1000, 2000 contra 2000, 3000 contra 3000. Las chances de sobrevivir a una batalla de esas, poquitas, digamos, ¿no? Muy poca chance. Porque en realidad no dependía de tu habilidad como espadachín o como guerrero. Tu habilidad
Era un tema básicamente de azar, porque era, ¿no? Todos contra todos. Y me pregunté entonces, si vos en Grecia, digamos, cuando iban todos a la batalla, ¿cómo medían, digamos, el que volvía era el Kra, el héroe? Esos deberían ser los héroes para los griegos. Y no. Los griegos sabían que lo importante era hacer lo que uno tiene que hacer. Y no importa el resultado, porque el resultado no depende de mí. Los griegos decían, depende de los dioses, depende de la fortuna. Y eso tenía una palabra, y esa palabra es Andreia. Andreia quiere decir una persona que hace lo que tiene que hacer sin importar los resultados, sin importar si gana o si pierde. ¿Sí? Como es un valor que no hablamos, no tiene una traducción, se perdió, digamos, en el tiempo, ¿no? A esto le quiero sumar otra cosa más, ¿no? Le quiero sumar otra cosa más, que es, hoy por hoy vivimos en un mundo, y lo venimos charlando durante todo el evento, donde tenemos un exceso enorme de información. Muchas veces, el exceso de información tiene la particularidad que nos paraliza. No sé si le ha pasado alguna vez que quieren hacer algo, se ponen a investigar y encuentran tanta información sobre ese algo que terminan no haciendo nada. El exceso de información muchas veces nos mata. Es otra de las cosas que nos está paralizando hoy por hoy. Como ven, mi teoría va por el lado de que estamos olvidando la acción y que nos vamos aquietando, nos vamos entrando en un mundo donde nos cuesta hacer cosas. Déjenme agregarle una cosa más. Una vez leyendo sobre finanzas, llegué a un concepto que en finanzas es muy claro, y todos ustedes lo han sufrido, que se llama adaptación hedonista. Adaptación hedonista es, ¿vieron? ¿Les pasó alguna vez que se quieren comprar algo? Están muy entusiasmados con comprarse algo, tienen como muchas ganas de comprarse algo, se leyeron todas las reviews, leyeron por todos lados, y después se lo compran, y a las 2 horas es... como que perdieron esa motivación por eso que querían. Bueno, eso tiene un nombre, los psicólogos le llaman adaptación hedonista. Básicamente es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para seguir adelante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El éxito nunca va a llegar. No conozco a nadie con mucho dinero que no quiera más dinero. No conozco a un deportista que no quiera hacer un poquito más, ¿no? Nunca vamos a llegar al éxito. Entonces estamos destinados a fracasar siempre en ese sentido, pero no lo vemos, ¿tá? Pero no lo vemos. Entonces, ok, esa es mi tesis, ¿no? Esa es mi tesis. Mi tesis es que el ser humano está entrando en un camino de la inacción, nos cuesta hacer un montón de cosas. Y bien, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, ¿qué hacemos? Y acá viene el contenido de la charla, que es, quiero hacer 7 reflexiones que a mí me ayudaron mucho con respecto al actuar, con respecto a la acción, con respecto al hacer. Cosas que son obvias, no voy a decir nada que no sepan, pero que me gustaría que reflexionaran al respecto, ¿sí? La primera de esas cosas, y esta, los que estamos en el mundo de la tecnología lo conocemos, hacer es muchísimo más barato que planificar. ¿A qué me refiero? Déjenme contarles con una historia para que lo entiendan. Los padres de la aviación moderna, los hermanos Wright. Nosotros construimos una historia en la cual nos imaginamos que los hermanos Wright en un momento eran unos iluminados, se les ocurrió hacer un avión, fueron, construyeron el avión, volaron y inventaron el avión. La realidad no es esa. La realidad es que la tecnología había evolucionado lo suficiente y muchos sabían cómo hacer el avión o muchos estaban cerca. Había grandes organizaciones con muchísimo capital y muchísimo dinero que estaban intentando hacer el primer avión. No era el caso de los hermanos Wright, que no tenían un mango. ¿Qué hacían los hermanos Wright? Hacían un avión, lo probaban, ¡pum!, se caían. Arreglaban el avión y decían, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer el ala más grande. Le hacían el ala un cacho más grande. Probamos, ¡pum!, se caían. ¿Qué podemos hacer? No sé, vamos a ponerle flaps. Le ponían los flaps, ¡pum!, se caían. ¿Qué hacían los otros? Vamos a probar el primer avión. Ok, acá tenemos el diseñado en el laboratorio. Acá está el diagrama, tiene que volar por esto. ¡Ping! Se caía. ¡Atención! Volvamos al laboratorio. Llamen a todo el mundo, vamos a hacer una reunión, ¿no? Los hermanos Wright
se equivocaban. Los otros gastaban muchísimo dinero en planificación. Esto, nosotros los que estamos en el mundo de la tecnología lo conocemos, porque es el principio del Lean Startup, ¿no? Es el principio de equivocate rápido, equivocate lo antes posible, porque eso te va a hacer muchísimo más barato, ¿tá? Si quieren ver esto, lean el libro de Lean Startup de Eric Rice. Esto más o menos lo tenemos claro. Ya quizás no tan obvio, otra cosa súper interesante de la acción es que la acción crea muchísimas posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo visualizo el futuro, lo visualizo desde donde estoy parado. Yo sé que mis acciones van a producir resultados, pero desde donde yo estoy. En el momento que doy un paso, que hago algo y estoy en otro lugar, el futuro cambia totalmente. ¿Sí? Si ustedes todos los días van al trabajo por el mismo camino, el día que lo hagan por otro camino, no saben qué puede pasar. Quizás se encuentren con el amor de su vida, quizás choquen, ¿no? Quizás los asalten, no lo sé. Pero el hecho de hacer cambia la visión de futuro que yo tengo. ¿Sí? Nosotros con Genexus esto lo vivimos día a día, ¿no? Vamos a hacer un conector para SAP. Hacemos un conector que nos conecta con SAP. Y vemos un montón de posibilidades. Y después lo que termina pasando al final, que viene SAP a buscarnos para hacer proyectos en algunos países, no estaba ni ahí, digamos, en nuestra visión de futuro. Y eso pasa justamente porque dimos el primer paso, hicimos algo. ¿Sí? Otra reflexión, esta quizás es un poco más complicada de explicar. El no hacer es una larga agonía comparado con el hacer. Oyeron hablar alguna vez del concepto de zona de confort, ¿no? Yo estoy en mi zona de confort, cuando salgo de mi zona de confort es como si me tiraran un baldazo de agua frío, estoy incómodo, después me adapto y mi zona de confort se agranda. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno no sale de la zona de confort? ¿Qué pasa si uno no actúa? Y lo que termina pasando es que tenés ese sufrimiento y cada vez un poquito peor, y cada vez un poquito peor, pero estás acostumbrado, porque te van clavando la aguja a poquito y te vas acostumbrando un poquito al dolor. No es un baldazo de agua fría, es algo lento. Y después los resultados terminan siendo malos. No sé, yo conozco cientos de empresas que les ha ido mal, ¿no? La empresa le va mal, pero digamos que llega a fin de mes, aunque los márgenes cada vez son un poco más chicos, y no hacen nada. Y al final se terminan fundiendo, pero capaz que pasan 5 o 10 años para que se fundan. ¿Pero por qué les pasa? Porque en su momento no se animaron a actuar, a hacer algo disruptivo que los saque de su zona de confort. Estoy esperando el mejor momento para comenzar esto. Estoy esperando la motivación. Estoy esperando motivación, que me llegue esa motivación, que las musas suspiren a mis oídos, y ahí voy a comenzar. Eso no pasa, ¿no? Por lo general es al revés. Y esto lo vemos mucho a veces cuando tenemos que programar algo, o los que les gusta escribir, cuando tenemos que escribir algo, ¿no? Yo escribo, y a mí me cuesta mucho comenzar a escribir. Pero lo que me pasa es que después que empiezo a escribir, a las 300 palabras no puedo parar. Entonces es al revés, no es tengo que esperar la motivación para después actuar. Empiecen a actuar, háganlo, y después la motivación llega después. ¿No? Esto siempre pasa. Una vez leí la biografía de Warren Buffett, que es uno de los principales, de los inversores, digamos, así a nivel mundial, que tiene empresas que se dedican a invertir, es el que ha tenido mayor rentabilidad a nivel mundial. Entonces los que estamos un poco en el mundo de las finanzas es como héroes, si se quieren, de eso, ¿no? Y le preguntaban, ¿cuál fue tu plan para llegar a ser la persona que ha tenido mayor rentabilidad a lo largo de la historia? Se quedó pensando y dijo, yo siempre quise hacer mucha plata. No tenía un plan. El tipo lo que tenía era un norte. ¿Sí? No existen los planes perfectos. Alguna vez tuve la suerte de estar de viaje con Mariano de la Roble y con Nicolás, que para mí son dos empresarios muy exitosos que lograron grandes empresas. Y le pregunté, che, ¿cómo al principio, cuando iniciaron todo esto, cómo visualizaban Genexus? ¿Cómo visualizaban Bantotal? No teníamos ni idea. Nosotros estábamos haciendo lo que sentíamos que teníamos que hacer, lo mejor. No había un plan. No hay un plan. ¿No? Es paso a paso, ¿no? Entonces tengan presente eso. Cuando quieran hacer algo, está bien saber hacia dónde queremos ir, pero no se maten con el plan. Arranquen a hacer. ¿Tá? La clave está ahí.
Mm. Tengo un sobrino adolescente, y espero que no vea esto, pero es insoportable. Los que tengan hijos adolescentes saben de qué estoy hablando. Los adolescentes tienden a saber todo. Y es una realidad, digamos. Están en una etapa donde pueden absorber muchísimo conocimiento y tienen la teoría de todo. Ellos saben todo cómo se hace. Y si no lo saben, tienen una idea bastante certera de cómo se hace. Entonces creen que pueden hacer todo. ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente y un adulto? Que un adulto quizás también lo sepa, pero probó la teoría y se dio de bomba contra la pared. Y ahí está la diferencia, digamos. El hacer nos enseña muchísima humildad. Yo siempre tengo una eterna discusión con las áreas de recursos humanos. Digamos que a mí no me interesan mucho los currículum cuando vamos a contratar a alguien, me interesa mucho más la actitud y la experiencia de las personas. No me importa si el tipo tiene un doctorado, capaz que prefiero a alguien que se haya dado de bomba 2 o 3 veces, que haya probado algo y no le haya funcionado, o que haya laburado desde que tiene 15 años. ¿Sí? Yo le doy mucho valor, porque me parece justamente que la humildad viene de haber probado esa teoría, ¿no? Y haber entendido cómo funcionan las cosas y haberse equivocado muchas veces. La humildad viene del fracaso, y el fracaso es la otra cara del hacer. ¿Ah? Por eso los adolescentes en realidad no, les falta esa humildad y se la saben todo, ¿no? Los que tengan hijos saben, papá. Una última, esta es la que le charlaba ayer con Alejandro Kriski, que es la que me cuesta más explicar. En particular hay libros enteros que hablan de esto. Nosotros hacemos cosas. Yo estoy acá dando una charla, ustedes trabajan en una empresa, o no, emprenden, se casan. Y cuando yo les pregunte, ¿por qué hicieron eso?, me van a contar una historia. El ser humano necesita las historias. Es la forma que tenemos de entender el mundo. Me van a narrar algo que explica y me da la causa de por qué hicieron lo que hicieron. Es mentira. La realidad de las cosas es que nosotros llegamos hasta donde estamos mucho más por el azar que por una secuencia de acciones, digamos. Eso lo habla mucho Taleb, le llama la falacia narrativa, ¿no? Nosotros nos inventamos historias. En el momento que nosotros nos damos cuenta que nos inventamos historias a nosotros mismos, eso nos da una libertad enorme, porque podemos actuar sin justificación. No tengo que justificar lo que voy a hacer, simplemente lo voy a hacer y después veo qué hago, ¿sí? Estas 7 reflexiones que yo quería hacer, la idea es dejarlos pensando justamente con respecto a si ustedes consideran que hay algo que deberían hacer y no lo están haciendo, ¿no? Piensen, digamos, si reflexionen sobre estos 7 puntos, ¿no? Si no hay algo de esto que está aplicando a ustedes. Pero ustedes me podrían decir, con mucha razón, Rodrigo, el ser humano tiene un cerebro límbico, ¿no? Tiene un cerebro ahí atrás que es el mismo desde la época de las cavernas y necesitamos los objetivos. No me digas que no seamos exitistas, no me digas que no buscamos el éxito, no me digas que nos tenemos que olvidar, digamos, tenemos que hacer por hacer y no buscar crecer, no tener un lugar hacia donde ir. Es verdad, digamos, ¿no? Nuestro cerebro genera dopamina cuando nosotros perseguimos algo. Eso viene de cuando salimos a buscar, digamos, algo para comer en la época de las cavernas, ahí se genera dopamina. Otro tema más que interesante. Y es verdad, necesitamos objetivos. De hecho, necesitamos objetivos y cuanto más puntuales sean los objetivos, es más fácil alcanzarlos. Y yo lo que les estoy diciendo es, hagan, olvídense de los objetivos. Y acá viene, y esto es lo que les quiero dejar, y esto es lo más importante de toda la charla, y es una herramienta que a mí me cambió muchísimo la vida, que es, fíjense objetivos, pero el objetivo que no sea el resultado y que el objetivo sea el sistema. Déjenme explicar a qué me refiero. Supónganse que yo quiero, yo trabajo en un área comercial, ¿sí? De Genexus. Quiero vender más. ¿Qué hacen las áreas comerciales? Este año vamos a vender 3 millones de dólares. Ponen un cartel, 3 millones de dólares. Llegás todos los días, ves los 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, mirá que te falta esto, ¿no? Cuando venden algo, tocan la campana. Estamos un poquito más cerca. No funciona.
Porque lo importante no es tener el resultado ahí. Una vez Nicolás me dijo, eso es como jugar un partido de fútbol y en vez de que los jugadores estén jugando en la cancha, que estén todos mirando el tablero para ver cómo está el resultado. ¿Qué es lo importante? Hacer. Entonces, ahí viene la clave. No nos enfoquemos en el resultado, enfoquémonos en el sistema. Si yo sé que para vender tengo que hacer, en el caso de la venta, mi sistema dice que tengo que hacer 10 llamadas por semana, yo me tengo que enfocar en hacer esas 10 llamadas por semana. Si, no sé, ahora Eduardo va a dar una charla de productividad ahora. ¿Sí? Lo importante no es decir, yo quiero ser muy productivo, quiero ser muy productivo, quiero ser... No, eso no es lo importante. O decir, quiero ser tanto productivo. Lo importante es definir un sistema de productividad y enfócate en aplicar el sistema. Quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. No, no te preocupes por eso. Enfocá un sistema de entrenamiento, vida sana, alimentación y enfócate en el sistema. No te enfoques en el resultado. Ahí vamos a generar una satisfacción enorme, porque vamos a sentir que estamos llegando al objetivo. Pero el objetivo no es el resultado, sino el sistema en el que estamos vinculados. Entonces, si quieren, mi recomendación de hoy es, cuando ustedes quieran mejorar algo, definan un sistema para ese algo. Y van a sentir muchísima satisfacción cuando estén cumpliendo su sistema, cuando estén llegando a hacer lo que su sistema les dice. ¿Sí? Este era un poco lo que quería contarles el día de hoy. Simplemente lo quiero terminar con una frase que leí, ¿no? De alguien que decía, el ser humano tiende a hacerse muchas preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos acá? Etcétera. Y hay una sola respuesta a todas esas preguntas. Y la respuesta es hacer cosas. Así que muchísimas gracias.